Bien, volvemos al piso de Mañaneros. Como hacemos habitualmente, vamos a abrir nuestro programa con el segmento de salud, sobre todo en esta época, para hablar con el doctor Alejandro Lucchesi, Sofía. Así es, vamos a ver cómo está la situación y él cómo la ve como profesional médico. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Sofi, buen día. Un gusto hablar, Santi. Bien, Poder bien, aquí estar está. acá recuperando la rutina perdida, que es la de planchar, la de guardar la ropa, armar el lavarropa. Bien, bien. Todas esas cosas, digamos, son las cosas que uno había dejado de hacer y que de repente tiene que recordar y volver a hacerlas, ¿no? Claro, Y y, bueno, de esa forma lo vamos llevando. y Está muy está bien. con el mate ahí, sin convidarle a nadie, ¿no? Porque el mate individual tiene que ser. Es, es único, sí, bueno, en casa cada cual toma su mate. Es una cuestión ya de hábitos pre-cuarentena, digamos, Claro. cada cual tiene su mate. Bien, Está bien. muy bien, está muy Bueno, bien. bueno Ale, se han hecho algunos avances eh, tecnológicos, no solo en Argentina, también algo en Estados Unidos, en China también, con respecto en Estados Unidos perdón, en Argentina con respecto a descubrir todo el genoma, algunas Ujú. investigaciones, y leía, yo le pedía, hablaba con la producción, con el tema de la vacuna de la BCG, que también puede servir para hacer paliativo de los síntomas del coronavirus. Digamos, de a poco se empiezan a descubrir, también había otro remedio que sirve contra el HIV, que creo que también servía Exacto. para bajar los síntomas. Digamos, de a poco se empiezan a encontrar caminos o espacios como para paliar un poco esto que nos está pasando, ¿no? Sí, es verdad. Y es muy importante destacar, y quizás si podemos hacer al inicio una pequeña referencia Sí. histórica de lo que es la microbiología y la salud pública, Ujú. íntimamente ligada en nuestro país hacia principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Sí. El doctor Carlos Malbrán fue un prestigioso infectólogo argentino, Ujú. egresado de la Universidad de Buenos Aires, y que junto en colaboración nada más y nada menos que con Roberto Koch de Alemania Ujú. y otros prestigiosos científicos franceses, idearon todo el sistema de progresión de la vacuna. O sea, fueron uno de los precursores de la vacunación en el mundo. Ujú. Uno de ellos Ujú. fue Carlos Malbrán. Claro. Y lo que se logra en aquel momento, él no solamente se dedicó a la microbiología, sino que también se dedicó, más allá de que su legado fundamental es el Instituto Malbrán, donde se han y se están realizando las investigaciones Ujú. del genoma, fundamentalmente lo que vos estás diciendo, Santi. Sí. Lo que Tristán Malbrán hace como político, perdón, Carlos Malbrán como político en aquel momento, a principios ya del siglo XX, fue lo de la vacunación obligatoria. Claro. Claro. Inclusive, lo que acabas de referenciar, que es la vacunación BCG, que en realidad protege contra una enfermedad que en aquella época era muy grave, transmisible, era preantibiótica, o sea, no existían los antibióticos Ajá. para controlar las infecciones bacterianas. Se hace, digamos, el camino para generar justamente la vacunación BCG, que era la vacunación contra la tuberculosis. Ni más ni menos, fue Claro. un golpe, digamos, prácticamente de control total de la dispersión de esta enfermedad, Una que enfermedad que recién hizo se estragos, logra Ale. a mediados del siglo XX. Claro, una enfermedad Qué que había bueno. hecho estragos, la tuberculosis, con consecuencias muy graves, con hospitales aislados y específicos, digamos. Era una pandemia muy, muy importante a principios del siglo XX. Exactamente, fue una Bueno, pandemia, inclusive los primeros trabajos de Carlos Malbrán no solamente fueron sobre tuberculosis, fueron sobre otra enfermedad también prevalente de la época, que era el cólera. Ajá. Hasta en la literatura está plasmado lo que es el cólera, en la literatura, Gabriel García Márquez con su libro, Claro. eh, nos, nos describe perfectamente cómo era el accionar de los médicos, las iglesias en esa época, cómo se transformaban, como quien dice, en hospitales Ujú. de emergencia para poder contener la pandemia, que en ese momento era el cólera. Primero había sido la tuberculosis y después fue el cólera. Pero volviendo a lo actual, lo que vos dices, la BCG se la usa mucho, inclusive actualmente, la vacuna BCG como un estimulador de la inmunidad, porque Bien. promueve la generación de un tipo de glóbulos blancos como respuesta inmune del organismo, que es la denominada inmunidad celular, y esa inmunidad celular es la que va a fagocitar prácticamente todos los microbios que Bien. invaden.
Bien. Lo que sí hemos progresado en estos días es en el conocimiento de la enfermedad esta del coronavirus. Claro. Hasta hace 2 o 3 semanas teníamos una idea completamente alejada de lo que actualmente conocemos y vemos que se está manifestando Sí. clínicamente en los pacientes. Sí, sí. Más que preocuparnos por el número de respiradores, que es importante, deberíamos preocuparnos por la cantidad de médicos no formados que tenemos en terapia intensiva. Claro. Quiero aclarar que aquel paciente que lamentablemente progresa su enfermedad a la forma grave del coronavirus, que son los menos, pero que cuando se agrava, ya en el último periodo de la enfermedad, es muy difícil el control, inclusive teniendo el respirador y un mejor médico entrenado. Es una cuestión de la última semana de la presentación. Claro. Hasta hace apenas unos días sabíamos que la enfermedad coronavirus se cursaba en 14 días, 7 días iniciales del periodo de contagio e incubación y 7 días posteriores, que es el periodo de estado. Sí. Ahora se ha podido avanzar un poquito en el conocimiento ese y vemos que después del periodo de estado común viene un tercer periodo de los últimos 5 o 7 días, donde ahí puede presentarse ya la forma grave, que es la alveolar, y el paciente, digamos, tiene, como quien dice, tantos síntomas respiratorios que ahí es cuando se produce el agravamiento y en muchos casos el fallecimiento. Afortunadamente, con estas medidas que estamos tomando, y viene bien hacer la referencia histórica al doctor Carlos Malbrán, epidemiológicamente la única herramienta útil hoy por hoy, Santi, Sofi, es el aislamiento que estamos llevando a nivel de la población en general. Cuanto más acatamiento haya, más lograremos que no haya formas graves. La transmisión que se está teniendo hoy por hoy ya no es de las personas que están migrando hacia Argentina, que han estado de viaje turístico o viajes en el exterior y que han regresado a Argentina, sino que ya hay circulación interna del virus. Por consiguiente, esa circulación interna ya habla de la necesidad de tomar bien el recaudo del aislamiento, cuarentena que estamos llevando en nuestros domicilios, porque es la única herramienta. Y por último, Santi, Sofi, quería hacer una pequeña referencia a que existen otras patologías que son prevalentes en esta época, virósicas también, benignas en su mayoría de los casos, prácticamente en el 100% de los casos, como es el advenimiento de las laringitis, de las bronquiolitis, que también son producidas por virus, y que los pediatras debemos estar atendiendo, en particular porque es la población pediátrica la más afectada. Claro. En ese sentido, quiero dejar tranquilidad a la población que nuestro hospital municipal está siendo zona declarada sin COVID, o sea, el virus COVID no se va a atender en nuestro nosocomio. Cuando hay casos sospechosos, directamente se lo remite al Hospital Domingo Funes. Por consiguiente, nuestro hospital va a continuar con la atención de los casos clínicos que se presentan habitualmente. Bien. Si bien estamos ejerciendo una actitud responsable, respondiendo a la población con síntomas, estamos evitando hacer lo que son los controles de niños sanos, porque justamente estamos tratando de evitar el ingreso de personas con patologías y personas sanas al mismo tiempo al hospital, que fue lo que se produjo lamentablemente el viernes pasado cuando se abrieron los bancos y se mezclaron los jubilados, personas que realmente conforman el grupo de mayor riesgo, con personas mucho más jóvenes, que son las que iban a cobrar los planes asistenciales del gobierno, y eso conformó, como quien dice, un caldo de cultivo y de dispersión de la enfermedad que realmente retrasó el paso bueno que habíamos dado. Si bien sigamos considerando que ha sido muy efectiva en nuestro país la cuarentena, más allá de que todavía nos falta recorrer el camino, pero es como quien dice, ese paso que se dio inicialmente de cierre de las fronteras y de tener, como quien dice, a todas las personas medianamente recluidas en su vivienda, ha sido realmente muy efectivo, si no las cuestiones hubieran sido dramáticas, como lo está haciendo en Ecuador, en Estados Unidos, y como ya lo fue en Europa. Sí, sin dudas, Ale, a propósito de lo que vos decías, en un ratito después del corte vamos a ver unas estadísticas aquí con Sofi en el piso, y hay estadísticas de que señalan, porque acá se criticó mucho también el tema de la cantidad de test.
de que se necesita un testeo masivo. Se está hablando de que hay pocos test y el testeo masivo no significa nada si no está acompañado de un aislamiento y de un seguimiento. Pasa que tenemos una cultura que nos va a costar mucho. Por ejemplo, en Corea del Sur, a los infectados les hacían una revisión de sus teléfonos celulares de los últimos 10 a 15 días con quienes habían estado y iban a la búsqueda de las personas que habían estado como enfermos. Imagínense, eso aquí no estaría permitido por una cuestión de intromisión a la privacidad y demás. Son cosas que son muy complicadas, pero digo, el hecho de lo que se hablaba, que no hay que hacer test a todo el mundo. Si eso no está acompañado de aislamiento, países como Estados Unidos, que hoy ya lleva 2,5 millones de test, pero no hizo aislamiento, o Australia, que tiene un caso similar, no les ha ayudado en nada. Digamos, entonces, la herramienta, como decías vos, principal es el aislamiento y la distancia social, no quedan dudas. Exactamente, amén de que también el lavado de manos y Sí. taparse bien la fauce cuando uno tose o estornuda, son las dos medidas que inclusive Bien. nos están dando mucho buen resultado con las otras enfermedades que te Claro, mencionabas claro, antes. claro. Yo te digo, actualmente en esta época del año veíamos niños con laringitis, muchos más de los que estamos viendo ahora, obviamente. Hay una retracción, como quien dice, de la consulta por las Sí, razones obvias de no querer salir. Claro. Pero a la vez hemos instaurado de tal manera el lavado de manos que estamos viendo muchas menos claro, enfermedades de las que veíamos. claro, claro, claro. Ojalá Eh, sea un cambio eh, cultural, ¿no? Inclusive el contexto en el cual se está desarrollando esta cuarentena en nuestro país, obviamente va a haber problemas económicos, de hecho ya lo estamos teniendo, son cosas que vamos a tener que replantear una serie de mecanismos que llevamos adelante para las economías individuales, las economías familiares, las pequeñas empresas. Obviamente eso está recibiendo un castigo extra, digamos, por el hecho de tener que resguardar la salud. Pero el costo, digamos, que significa no enfermar una población, la prevención en este caso, que significa la actitud del aislamiento, el no circular, porque muchas personas tienen el virus y son contagiantes y no se dan cuenta porque no tienen síntomas y se Sí. sienten saludables. Entonces, esa persona es muy, muy importante que se conserve en Bien. su casa. Habida cuenta que no están el número de testeos que vos bien acabas de describir, que no se está realizando en nuestro país. Ale, recién comentabas que determinaron al hospital como zona libre de COVID-19. ¿Esto es a través de un protocolo provincial? ¿Cómo se toma esta decisión? Exactamente, se responde, por supuesto, hay un protocolo nacional del cual dependen las provincias y a la vez cada provincia tiene zonas sanitarias y corredores sanitarios que determinan, como quien dice, cómo es derivado el paciente sospechoso de COVID para su diagnóstico y tratamiento apropiado y aislamiento. Entonces, Carlos Paz no va a albergar en el hospital pacientes infectados con COVID. Los pacientes que se han detectado en nuestro hospital, que han sido COVID positivos y son residentes de nuestra ciudad, Sí. están cumpliendo el adecuado aislamiento y control en su domicilio. O sea, están aparte de cuarentenados aislados dentro del propio domicilio y son controlados en el mismo. Los pacientes, gracias a Dios, no hemos tenido pacientes malos o fallecidos aquí en Carlos Paz, Sí. pero los 5 detectados están en su domicilio, están siendo controlados y están teniendo una evolución favorable. Eso es muy importante destacarlo. Bien. Y nuestro nosocomio está para la atención de todos los pacientes que quieran recurrir con los controles apropiados. Al ingreso se hace una termometría al Sí, paciente que ingresa, estando afuera del edificio del hospital, Sí. se le mide la temperatura Sí. y de acuerdo a eso se lo hace ingresar a un área o a otra área bien. del nosocomio. Ale, por último, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir a otros temas, tenemos un programa con muchas cosas hoy. Te quiero hacer una consulta cortita. ¿Para cuántas enfermedades hoy hay calendario de vacunación en Argentina? O sea, con las vacunas que tiene el calendario argentino, ¿cuántas enfermedades estamos previniendo más o menos? Y estamos previniendo cerca de 17 enfermedades potencialmente mortales, desde Bien. la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, la tos convulsa, el tétanos, el sarampión, la rubiola, la papera, la hepatitis A, la neumonía por neumococo, la neumonía y meningitis por hemófilos influenza, la enfermedad del virus papiloma, todas esas, Claro, la enfermedad de Bien, varicela. bien, Ya te he mencionado prácticamente a claro. todas las vacunas que son obligatorias en nuestro país. Y eso es volvamos al principio de la nota, es una cuestión
implícita por el doctor Carlos Malbrán, Bien. que fue el que legisló de la manera tal para que las vacunas sean obligatorias en nuestro país. Bueno, Ale, Hasta hace un tiempo hablábamos que había una corriente de no vacunar, del Bueno, a sí, eso iba. vacunan y todo Claro. eso. ¿Qué pasa? a eso iba. Miren ahora, Claro. ¿no? A eso iba. Mirá lo que pasa cuando tenemos una enfermedad, sin vacuna. Tenemos una enfermedad para la que no tenemos vacuna. Y miren lo que pasa. Miren una enfermedad muy contagiosa. Exactamente Mira igual cómo se va. que las enfermedades prevenibles con vacuna. Y de hecho, el próximo paso va a ser contar con esa vacuna. Evidentemente Claro. eso va a estar, Claro. inclusive serotipos específicos Sí. del virus de cada zona. Por ejemplo, no es el mismo virus que tiene, o que tuvo, mejor dicho, Italia, con respecto al de Wuhan. Claro. de No, son China. cepas distintas. ¿Sabes, Ahí Julián? había habido una... Eso fue muy difícil digamos, de prevenir. Claro. Y más allá del desafío que tuvieron inicialmente de no cuarentenarse Claro. en Sí. tiempo y forma. Sí. Bien. Sí, ya han descubierto 3 cepas, la de Europa, la de Norteamérica y la de Todas China. Así que distintas, todas ¿no? distintas, ¿no? Sí, Así es. Bueno, vale. Y la Muchísimas gracias. a ojos vistas está siendo mucho menos maligna, llamémosle, La cepa. que las otras dos. ¿eh? Claro. O sea que está respondiendo por un lado bien la población y por otro lado tenemos la suerte de que todavía nos agarra la cola del verano sin Claro. bajas temperaturas, lo cual Ujú. hace que las Sí. personas puedan, por ejemplo, ventilar más la casa, que Claro, puedan estar claro. más tiempo al sol, que puedan, digamos, tener mejor la nutrición, el aporte de vitamina C, todo lo que compone de alguna manera. No es una solución absoluta cada medida en sí misma, sino que es una suma de medidas, desde la higiene de manos, taparse bien la boca y la nariz cuando tosemos, desde el aislamiento social, desde la evitar, digamos, migrar a zonas de aglomeraciones, comer fruta, estar bien, digamos, bien dispuesto anímicamente. Cuidado también con la parte de las noticias, porque si uno prende la televisión a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, estamos ante una, digamos, lluvia de noticias por ahí que bajan, como quien dice, la autoestima, bajan el autocuidado. Muy bien, muchas gracias, Ale. Ale, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, gracias a usted y a tu disposición, Santi. Bueno. Un gusto hablar con usted. Bueno, Gracias, como siempre, Ale, un como gusto. Bueno, siempre. compartimos esta situación. Vámonos a ir un corte, Sofi, pero antes vamos a ver un video. Dale. Uno de los países que mejor respuesta ha tenido a las brotes de coronavirus ha sido Corea. Recién hablaba de esto de los Sí. teléfonos celulares.